Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Bienvenido. A todo dar gracias. ¿Qué traes? Déjame quitarte. Vamos a platicar en esta ocasión de un estudio que hicimos. Es una encuesta que hicimos junto con Consulta Mitofsky. Fueron 4 preguntas muy sencillas, 5 preguntas, para medir la opinión de la población con respecto a esta situación que sucedió el 26 de mayo pasado en la Huacana, Michoacán, sí, donde sometieron y desarmaron a un grupo insultaron a un grupo de militares y además había video, hubo video y lo grabaron ellos mismos. Sí, los grabaron y lo circularon porque no nos explica cómo es que llegó a las redes. A partir de ahí decidimos hacer una serie de preguntas a ver la opinión de la población con respecto a estas actitudes y a la posición que tomaron los militares. La primera pregunta que hicimos es, bueno, a raíz de todos estos eventos, sí, ¿con cuál afirmación o cuál es la postura con la que coincide más la población? Y resulta que 6 de cada 10 entrevistados les hubiera gustado que el ejército aplicara la ley en todos los casos, aún y si se tuviera tenido que haber enfrentado a los civiles. Eso yo lo veo como una respuesta antes de, porque yo creo que si hubiera habido víctimas civiles, hubiera cambiado la situación. La respuesta hubiera cambiado. 30% dice que se deben de evitar los enfrentamientos a cualquier costa, sí, aún y sí, habiendo tenido que entregar las armas. Una segunda pregunta que hicimos es, ¿se les debe de permitir más atribuciones a los militares a partir de todas estas situaciones y a partir de la inseguridad que se vive en México, o se debe de limitar? ¿Qué son mayores atribuciones? Para poder enfrentar, la pregunta tal cual es, ante los índices de violencia que se viven actualmente, los soldados del ejército mexicano se mantienen realizando funciones de seguridad en el país. ¿Usted cree que se debe permitir mayores atribuciones en su actuación frente a la población civil, es decir, para someter o tener orden, aunque pueda caerse en excesos, o cree que debe limitarse su actuación como hasta ahora, aunque puedan ser sometidos por civiles como ya lo fue? Ante esta pregunta, el 63% considera que debe permitirse mayores atribuciones en su actuación a los militares frente a la población civil, contra un 28% que dice que se debe limitar su actuación como hasta ahora se ha hecho. Es que la opción es muy fuerte, digo, porque debe limitarse la actuación, ¿sí? Aunque pueda caerse en excesos, o cree que debe limitarse su actuación como hasta ahora, y puedan ser sometidos por civiles. 63% dice se debe de permitir mayores atribuciones aun y cuando puedan caer en excesos. Esto es lo que la población nos puede. Cabe destacar que cuando dividimos el país por regiones, en el sureste, 75% de los entrevistados dicen que se les debe de permitir más atribuciones al ejército. En el sureste, donde más se considera que se le deben de permitir más concesiones. Una pregunta más que hicimos, bueno, ¿cuáles derechos son más importantes frente a un conflicto como este, como el que se vio, donde se pudo haber incluso agredido, humillado y desarmado a los soldados? ¿Qué derechos son más importantes de garantizar? ¿Los de los civiles, los de los soldados? En esta ocasión, 70% nos dice que ambos por igual, lo cual incluso coincido, pero 23% nos dice que se tenían que haber garantizado los de los soldados antes de ser desarmados. Claro, porque aquí también es lo mismo, porque los soldados fueron los agredidos. Así es, y porque si la población hubiera sido la agredida, hubiera cambiado esto. Hubiera cambiado. Así es. Así es. Pero bueno, no estamos en el hubiera, estamos en el post, en el pasó, y así lo medimos. Sí. Una más es, ¿usted está a favor o en contra de que se aumenten las facultades al ejército para que no se permitan actos como los que sucedieron el 26 de mayo? Aunque, insisto, aunque esto significa enfrentarse a los civiles. Bueno, otra vez 67-68% prefiere que se le aumenten las facultades al ejército a volver a ver este tipo de imágenes. Es decir, la imagen que tenemos del ejército no solo es de ayuda en casos de desastre, sino también es de autoridad. Parece que no gustó mucho ver a nuestro ejército sometido de esa manera. Tienes toda la razón, a ver, fue un rechazo, mayoritario. Por lo pronto, lo que se está mostrando aquí, al menos 7 de cada 10 no le gustaron esas imágenes y rechaza esas imágenes. Sí, estoy de acuerdo. Y preferiría estar a favor de darles más concesiones para evitar ese tipo de situaciones a no tener enfrentamientos con civiles. Ahora, esto se va a repetir porque ellos tienen la orden de resistir. De resistir, así es. Pero bueno, un poco lo que la población opina en este momento, esta fecha, este fin de semana, de hecho se terminó ayer, es hubieran preferido que los militares actuaran y no entregar las armas. Pues que interesante trabajo. Así es. Esto lo levantó
Es Consulta Mitofsky en alianza con nosotros, con T-Research, el fin de semana, y a partir de este momento ya está disponible en lopezdoriga.com en exclusiva. Pues ahí lo ponemos ya, lo subimos. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, mi querido Que estés muy bien. Gracias a ti. Buenas tardes, es Carlos T. Pena, director de T-Research, presentando este estudio tan interesante de cómo, debería decir la pregunta, dice, a raíz de algunos eventos donde grupos de ciudadanos en algunas localidades han maltratado y desarmado a los soldados del ejército mexicano, se ha generado una polémica sobre la manera que deben actuar los miembros del ejército. Usted de las siguientes afirmaciones se identifica más: con que se deben evitar enfrentamientos, 30%; con que el ejército debe aplicar la ley en todos los casos, aunque tenga que enfrentarse con grupos civiles si estos cometen algún delito, el 71%. Así es. Y esto fue provocado por las imágenes de la Huacana. A partir de ahí. Sí. Gracias, Carlos Gracias T. Pena.